Bienvenidos a Poser Geek, damas y caballeros, mi nombre es Gerald y bienvenidos una vez más a la retrospectiva de James Bond, donde revisamos todas las películas del agente secreto en preparación a la supuestamente última película de Daniel Craig como James Bond, Sin Tiempo para Morir. Y bueno, hablando de esa película, de hecho es hora de terminar con esta retrospectiva porque ahora vamos a hablar de lo único que queda, las películas que el actor Daniel Craig ha hecho hasta ahora del agente secreto. La vez anterior hablamos de la carrera bastante decepcionante de Pierce Brosnan como James Bond. Vaya que esa empezó con una de las mejores películas de la franquicia, luego continuaron con dos increíblemente mediocres películas del agente, y luego al final tuvimos una de las peores películas de toda la franquicia. Y bueno, sí, esa última película habrá sido horrible, pero ella al menos hizo dinero, significa que no tenemos que cambiar, ¿cierto? Bueno, no exactamente, resulta que sí, la reputación de la franquicia de James Bond había sido muy afectada por lo increíblemente mal que salió esa película, así que los productores, bueno, realmente todos los que estaban trabajando en las películas de James Bond habían dicho, ¿saben qué? Vamos a reiniciar todo, hicimos un gigantesco desastre. En fin, empezaremos todo desde el principio y por supuesto traeremos a un nuevo actor para hacer a James Bond. Fue otra de esas ocasiones donde la gente correcta para hacer el trabajo fue contratada, porque una vez más trajeron al director Martin Campbell para reiniciar a Bond y restablecerlo. Sí, el mismo que ya restableció a Bond en los 90 con GoldenEye, estaba volviendo una vez más para esta vez reiniciar la franquicia completamente. Y eventualmente el actor Daniel Craig fue elegido para ser el próximo Bond. Ahora, decir que esto fue recibido con mucha controversia realmente no le haría justicia a lo que sucedió entonces. La gente de verdad odiaba esta elección. Vaya, hicieron todo un sitio web simplemente para odiar la decisión de Daniel Craig como el próximo Bond. Si creían que esas estupideces eran cosas nuevas del internet, oh no, hemos sido muy estúpidos desde hace muchos años. Le dicen el síndrome de Batman, eligen a un nuevo actor como este personaje icónico, la gente dice que lo odian, que nunca podría ser absolutamente bueno y que de ninguna manera este actor de hecho podría funcionar en este rol. Claro, en ese mismo síndrome la gente de hecho ve la película y de la nada las opiniones, la gran mayoría de las opiniones empiezan a cambiar completamente. Aunque para ser justos, si estuviéramos por ahí del 2004-2005 y nos dijeran que este tipo iba a ser el próximo Bond, sí, ok, definitivamente habría muchas dudas. Pero a fin de cuentas la película se hizo y eventualmente fue sacada en el año del 2006 con el nombre Casino Royale. Y vaya que la primera escena de esta película te hace ver que esta será una película muy diferente de James Bond y aún así todavía será una apropiada película de James Bond. Todas las otras producciones Eon de James Bond de las que hemos hablado en esta retrospectiva empezaban con esta secuencia, la clásica secuencia de Bond siendo visto a través del barril de una pistola. Habría una variación en la música, pero esta era siempre la manera de empezar una de estas películas del 007. Pero en Casino de hecho empezamos con un fade in en una escena completamente blanco y negro, sin ninguna secuencia vista por el barril de una pistola. Esta primera escena de hecho es bastante brillante porque te hace ver que Bond no solo es muy bueno matando gente, sino que también es bastante táctico y bastante inteligente. Y luego también vemos esto. Ah, ¿lo ven? De esa manera todavía tuvimos la secuencia vista a través del barril de una pistola, solo que no de la misma manera que lo habíamos visto en las películas anteriores. Y eso te deja ver en claro cómo será toda la película de Casino Royale. Honestamente, esta es una grandiosa película. No solo una película muy buena de James Bond, sino que como película en general es increíblemente buena. Realmente no encuentro mucho de qué quejarme viendo Casino Royale. Y quizás para algunos esta película de Bond sea demasiado diferente a la fórmula, al punto de que ya no se siente tanto como una película de Bond. Y bueno, ok, ese sí puede ser un problema, pero honestamente por mí no es suficiente como para decir que esta es una película absolutamente terrible. La actuación de Daniel Craig como Bond definitivamente es bastante cercana a lo que hizo Timothy Dalton, pero todavía diferente, porque aquí no solo vemos a un Bond que constantemente rompe las reglas y parece ir en contra de sus superiores casi todas las ocasiones que puede. Aquí queda mejor porque este es el inicio todavía de la gente en su carrera como alguien que tiene licencia para matar. Y casi apenas cualquier cosa mínima de la misión sale mal, su primera opción inmediatamente es simplemente matar al objetivo y eso es todo. El trabajo de limpiar todo el desastre, bueno, de eso se encargan otras personas. Y Daniel Craig de verdad hace de este personaje alguien bastante único. Vaya, de hecho podemos ver a este James Bond limpiando sus heridas en lo que está haciendo el trabajo. No recuerdo haber visto eso de Bond, o al menos no de esta manera tan sucia, tan realista, pero aún así todavía muy entretenida.
Y el hecho de que Bond sea un agente tan descontrolado, de hecho sí lleva a muchas consecuencias en esta película, y es donde los otros personajes del filme también justifican su participación. Cada uno de ellos, como M, la chica Bond de esta película, Vesper Lynd, y la introducción de un nuevo Phyllis Slider, personajes clásicos de la franquicia de Bond y todo eso, cada uno de ellos parece darle un consejo a Bond, hacerle ver una nueva manera de hacer su trabajo, lo cual lentamente lo va convirtiendo en el agente secreto que todos conocemos. Así, cuando estamos ya al final de la película, oficialmente se ha vuelto Bond, James Bond. Tenemos más de M, todavía interpretada por Judi Dench, y me encantan todas las conversaciones que tiene con James Bond en esta película. Y tenemos a la quizás segunda mejor chica Bond de todas las películas, Vesper Lynd, interpretada por Eva Green, superada solo por Teresa Di Vincenzo. Pero por supuesto también tenemos a Mads Mikkelsen en esta película como el villano Le Chiffre, el cual también quizás sea uno de los mejores villanos de Bond, y eso que realmente no es tan sadístico como los otros villanos, o no tiene planes tan absolutamente alocados o algo así. Simplemente es alguien que quiere ganar mucho dinero para recobrar mucho dinero que perdió casi al principio de la película. Y las interacciones entre él y Bond como rivales de verdad son bastante buenas, al punto de que hace algo tan simple como un juego de póker, algo bastante intenso. Así que en cuanto a actuaciones y personajes, tenemos algo absolutamente fantástico. Y por supuesto, la historia en sí se trata tanto de la misión como de Bond en sí, por lo tanto, eso es otro detalle absolutamente bueno de este film. Y las secuencias de acción, wow, estas son de las mejores secuencias de acción de todas las películas de James Bond. Después del gran desastre que fue el trabajo de edición de Otro Día para Morir, y también con sus horribles efectos especiales, los que hicieron esta película querían hacer escenas de acción que se basaran más en tratar de hacerlos lo más realista posible o con efectos prácticos, y haciendo que el trabajo de edición hiciera que la escena se volviera más intensa en lugar de hacerlo algo que verías en un tráiler pero no en una película profesional. Como resultado tenemos unas secuencias de acción bastante intensas, rápidas, pero que aún así logran durar lo suficiente como para ser bastante satisfactorias. Virtualmente todas las escenas de acción de esta película son memorables en su propia manera, y están llenas de pequeños momentos que hace de todo todavía más encantador. Y hablando de la música, wow, la música, de verdad casi todo en esta película es increíble. La música está una vez más compuesta por David Arnold, el cual sí no usará tanto el tema de James Bond aquí, más usa versiones instrumentales de la canción hecha para la película por Chris Cornell, y eso termina siendo el nuevo tema de James Bond. Pero aún así, si prestas atención, te darás cuenta que ese tema, conforme más avanza la película, lentamente se va escuchando en algo más familiar para 007. Hasta que obviamente se termina la película y por fin escuchamos una vez más ese tema clásico de James Bond, porque el personaje de hecho ha completado su transformación. Es honestamente quizás el mejor trabajo que David Arnold ha hecho con la franquicia de 007, y eso que él ya había hecho cosas absolutamente increíbles. Y bueno, pero claro, no se puede hablar de la música de James Bond sin hablar de las canciones que se hacen exclusivamente para la película. Y obviamente este es el turno del gran Chris Cornell, que en paz descanse, con su canción You Know My Name. Honestamente, una de las mejores canciones de todas las películas de la gente. No he escuchado mucho de Chris Cornell, pero si me baso meramente en esta canción que hizo para Casino Royale, puedo ver por qué mucha gente lo consideraba esta gran leyenda musical. Y bueno, nos dejó esta canción, así que yo diría que dejó un increíble legado también en la tierra. Honestamente, esta es el tipo de canciones que deberíamos tener en todas las películas de Bond. Sí tendrán algunas letras un poco románticas, a veces mortales, pero el sonido a fin de cuentas es como para una fiesta de acción. Es honestamente uno de los mejores temas, diría que top 5 de los mejores temas de la franquicia de James Bond. Pero claro, fue increíble para el resto del mundo. Bueno, la película reunió como $600 millones a través de todo el mundo, convirtiéndola en la película más exitosa de la franquicia hasta entonces, y recibió tantas buenas críticas que varios críticos profesionales la llamaron una de las mejores películas del 2006. Así que sí, yo diría que funcionó bastante bien. Y por supuesto, la mayoría de aquellos detractores que estaban en contra de Daniel Craig como Bond cambiaron su opinión y ahora dicen que quizás es uno de los mejores Bond de toda la historia. Y de hecho, al parecer, su versión de James Bond, a como ha estado en estas películas, es bastante cercano, lo más cercano posible, al Bond de los libros originales de Ian Fleming. Ya saben, el creador de James Bond. Así que una vez más, Martin Campbell lo había hecho. Había reiniciado la franquicia de Bond, la había restablecido para una nueva era y había hecho un trabajo absolutamente increíble. Así que inmediatamente MGM se puso a planear la siguiente película de la franquicia. Y desafortunadamente aquí es donde también vemos algo que ha estado conectado con las películas de Daniel Craig como James Bond. Problemas de producción. Ya sea en preproducción,
durante producción o en postproducción, porque en el caso de la siguiente película, Quantum, esta tuvo el problema de realizarse cerca de lo que fue la huelga de escritores de Hollywood, lo cual llegó a afectar muchísimas películas y tuvimos demasiados productos de muy mala calidad. Pero bueno, 3 años después tuvimos por fin esta película como casi una continuación directa de Casino Royale, y decir que Quantum fue una continuación bastante tosca de lo que vimos en Casino Royale, bueno, realmente no lo cubriría. Quantum de hecho es una película bastante terrible de la franquicia de James Bond. Así como la primera escena de Casino Royale nos hizo ver lo increíble que iba a ser esa película, la primera escena de Quantum nos hace ver el problema en el que nos metimos al ver esta película. Porque verán, la primera escena de la película es esta persecución en carros que sucede minutos después del final de Casino Royale. Y en eso vemos, chicos, están... Ok, no tienen que cortar la cámara tanto, chicos, podrían poner una toma en más de un segundo, chicos, no puedo entender lo que pasa. Y eso solo fue la primera escena de la película. El trabajo de edición de Quantum realmente es bastante horrible. Todas las escenas de acción de esta película no pueden disfrutarse por culpa de eso. Y vaya que las secuencias de acción en sí te reflejan el pésimo flujo que tiene la película en general, porque verán, empezamos con una escena de acción, ese dolor de cabeza que acabamos de ver, luego tenemos los títulos principales, ok, todo bien, luego tenemos una escena de diálogo que dura como 2 minutos, y otra vez estamos en una escena de acción, y después de eso tenemos otra escena de 2 minutos donde nos dan un poco de información, y tenemos otra escena de acción, la cual no se siente como una escena de acción de una película de Bond, se siente más como una copia directa de las películas de Jason Bourne. Y bueno, esta vez tenemos como unos 4 minutos de historia. Vaya que nos están mimando con todo esto. Y después de eso tenemos otra escena de acción. Por el amor de Dios, película tranquila. Es decir, entiendo que quiere ser emocionante y todo esto y darnos todas estas increíbles secuencias de acción, pero puedes detenerte por unos momentos y de hecho establecer una historia, ya sabes, darle el contexto apropiado a estas escenas de acción para que de hecho podamos disfrutarlas. Pero para la más grande ironía de todas, resulta que después de esto, la película va tan lenta que realmente es insoportable. No tenemos otra secuencia de acción hasta como 50 minutos después, y es una de las peores secuencias de acción que hemos tenido en estas películas. Es Bond y la chica Bond de esta película en un avión y los efectos se ven terribles, la secuencia en sí no se siente como una secuencia de acción de James Bond. Unos 10 minutos de historia, tenemos el clímax de la película y se acabó todo. Pero hey, miren, al menos tenemos la secuencia del barril de la pistola, esta vez al final de la película. Aunque va demasiado rápido porque al parecer la película quiere terminar lo más antes posible. En serio, esta película solo tiene 2 flujos. Uno, va demasiado rápido al punto de que no puedes disfrutarlo, o 2, va demasiado lento y requiere de demasiada paciencia. Nunca hay un balance correcto entre todo esto. Hace de Quantum una película bastante difícil de disfrutar, casi imposible. Y el estilo de la película en sí se siente como una copia barata de las películas de Jason Bourne, las cuales son muy buenas, pero no quedan con el estilo de James Bond, y eso queda bastante claro en Quantum. Esto es vagamente una película de Bond. Claro, tendrá personajes con nombres reconocibles de las películas de Bond, pero realmente no se siente como una película apropiada del personaje. Sí, Daniel Craig y todos los actores están haciendo lo más que pueden, pero lo más que pueden no es suficiente para salvar esto. Tenemos un villano que creo que se llama Dominic o algo así. Realmente no es nada especial, es uno de los peores villanos de las películas de Bond porque realmente no me deja ninguna impresión. Y no es absolutamente nada amenazante, a pesar de que se supone que debe ser. Y en general todo el filme se siente como algo miserable, quizás demasiado oscuro. Claro, la película de Casino ya había sido bastante oscura, pero no a este nivel. A este nivel todo es tan oscuro y tan realista y tan deprimente que bueno, es casi imposible disfrutarlo. Todavía tenemos la muy buena música de David Arnold, eso sigue siendo un buen detalle, aunque obviamente siento que su trabajo en Casino fue mejor y desafortunadamente esta es la última ocasión donde ha hecho la música de una película de Bond. Pero bueno, al menos la música sigue siendo buena e incluso la canción hecha para la película, Another Way to Die, de Jack White y Alicia Keys. Por mí de hecho es una muy buena canción, suena bastante bien, una muy buena continuación de lo que tuvimos en Casino y en general simplemente algo disfrutable para los oídos. Claro, no he escuchado otra canción de Alicia Keys o de Jack White, ni siquiera sé quién es Jack White, pero al menos en lo que los escuché en esta película, me pareció una muy buena canción. Pero honestamente, aparte de esos pocos buenos detalles, el resto de Quantum es simplemente bastante tosco. Vagamente es una película de Bond y el resto es simplemente una película de acción un tanto deprimente y con unas escenas de acción que son muy difíciles de entender. Como película propia en general es bastante mediocre, nada muy especial, pero como película de James Bond, el agente 007, es bastante terrible. Aunque para ser justos hay unas películas de Pierce Brosnan y de Roger Moore como Bond que son peores que esto. Quantum fue solo un poco menos exitosa en comparación a Casino Royale, pero todavía le dio a la compañía mucho dinero. Aunque hablando de la crítica, sí, vaya que muchos no fuimos muy amables con esta película, y por muy buena razón. Aún así, gracias al éxito en taquilla que fue, rápidamente se pusieron a hacer la siguiente película de la franquicia.
y una vez más los problemas de producción volvieron a entrar. En este caso la compañía MGM de hecho se fue a bancarrota por ahí del 2010 y producción de la siguiente película de Bond se detuvo, al igual que todo lo que estaba haciendo la compañía en ese entonces. Afortunadamente al año siguiente lograron recobrarse de la bancarrota e inmediatamente resumieron la producción de la siguiente película. Había algunas dudas de si Daniel Craig iba a volver como Bond, pero eventualmente fue confirmado que sí, volvería una vez más. Y no solo eso, sino que la siguiente película, si todo salía bien, podrían sacarla en lo que coincidencialmente sería el 50 aniversario de la franquicia de filmes de James Bond, el 50 aniversario. Así que la siguiente película iba a ser algo un poco especial, no solo la siguiente película de la gente, sino que una película que celebraría todo lo absolutamente bueno de estas películas, no como la anterior celebración que tuvimos hace 10 años. Y para eso se trajeron a, vaya que a mucha gente bastante talentosa. El director de la siguiente película, llamada Skyfall, iba a ser Sam Mendes, quien había hecho Belleza Americana y otras películas que de hecho han ganado Óscares. La música esta vez iba a ser por Thomas Newman, quien había trabajado con Sam Mendes en algunas películas y había hecho también un increíble trabajo. Y bueno, sacada en el año del 2012 para el 50 aniversario de la franquicia de filmes de James Bond, Skyfall es quizás lo más cercano que esta franquicia ha estado a de hecho ser una película de arte. Y me refiero a ese tipo de películas que son como nominadas a los Oscars de mejor película y todo eso, porque lo puedes ver en todo el cast, es decir, tenemos a Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, tenemos a Javier Bardem como el villano, Raúl Silva en esta película, es decir, wow, este es el tipo de cast que vemos en películas que eventualmente son nominadas a los Oscars. Y también se puede ver en el look del filme. Skyfall es quizás la película más hermosa que hemos tenido de James Bond, y vaya que estamos hablando de una franquicia que constantemente ha tenido increíbles looks en todas sus películas, incluso en varias de las malas. Así que decir que Skyfall es la película de James Bond que se ve mejor que todas las demás, vaya que eso no se dice ligeramente. Pero obviamente ese es el resultado cuando el cinematógrafo en tu película es Roger Deakins. Sí, ese Roger Deakins. Está editada de una increíble manera, las secuencias de acción son bastante claras, no tan extremas como en las películas anteriores, pero todavía bastante satisfactorias por la coreografía decente y por el increíble trabajo de cámara y lo increíble que se ve todo realmente. Y las locaciones exóticas, wow, vaya que se benefician de la fotografía de Roger Deakins. La película en sí se puede decir que se trata de tres personajes muy importantes. Uno, obviamente de James Bond. El otro personaje del que se podría tratar esta película definitivamente es M, la versión de Judi Dench, la cual a este punto ya se había convertido en un ícono verdadero de la franquicia de Bond. Y Skyfall es esencialmente la salida de este personaje, y vaya que queda bastante bien. Esta historia se trata tanto de ella como de Bond, y por supuesto del tercer personaje, el villano Raúl Silva en sí. Me encantan las conversaciones entre los personajes en esta película. Una vez más son un montón de tipos muy inteligentes que tratan de insultarse el uno al otro de una manera bastante inteligente también, aunque sí hay un par de escenas donde el diálogo puede ser un poco pretencioso, pero al menos solo un par de escenas. Y también vemos la reintroducción en esta franquicia reiniciada de personajes clásicos de Bond. Tenemos a Naomi Harris haciendo el personaje de Eve, el cual al final de la película es revelado que su apellido es Moneypenny, así que esencialmente tenemos a la señorita Moneypenny de regreso en la franquicia. Y por supuesto tenemos a Q también de regreso en esta película, esta vez interpretado por Ben Whishaw. Y sí, así como en las películas antiguas, Bond siempre era más joven que Q, en este caso han invertido los papeles. Ahora Q es muchísimo más joven que Bond, y es bastante increíble. Y por supuesto hay otro personaje que también es establecido de una manera un poco más clásica, pero eso realmente no sucede hasta el final de la película. Digamos que para el punto en el que se termina Skyfall, James Bond, como lo conocíamos antes del reinicio, esencialmente había regresado y para quedarse. La música está compuesta por Thomas Newman, el cual sí no será tan bueno como David Arnold en mi opinión, pero todavía hace un increíble trabajo aquí. Sobre todo sus composiciones durante las escenas de acción, esas vaya que resaltan bastante. Pero claro, también tenemos la canción dedicada para esta película exclusivamente, Skyfall, cantada por la talentosísima y bastante increíble Adele, lo que resulta en lo que podría ser quizás mi canción favorita de todas las películas de James Bond. Hablo en serio, Skyfall es una canción impresionante. Suena como una de las canciones de las primeras películas de Bond, pero todavía que quedan en esta nueva versión de Bond, la más moderna. Queda perfecto para la película, la secuencia en sí donde la usan durante los créditos iniciales también se ve visualmente impresionante. Simplemente es una increíble canción. Y vaya que a todo el mundo le gustó, se volvió una de las mejores canciones. De hecho, se puede decir que ahora cada nueva canción que tendremos de James Bond será comparada con Skyfall de Adele y cómo debería al menos estar cerca de eso o superarlo. Y bueno, sí, se puede decir que Skyfall vaya que quería celebrar los 50 años de Bond y lo hizo de una muy buena manera. No solo nos hizo ver los mejores detalles de esta franquicia, sino que también en general como nueva película fue bastante satisfactoria. Vaya que después de Quantum necesitábamos algo como esto.
Claro, tiene unas cuantas fallas todavía, la acción, las escenas de acción no son tan extremas como en las otras películas, aunque tengamos la introducción de personajes como Q, no vemos el uso de tantos gadgets en esta película, a veces el diálogo y el enfoque de la historia en sí puede verse como un poco pretencioso, y aunque hay momentos bastante impresionantes en esta película, se puede decir que Casino Royale quizás fue más impresionante en comparación, pero aún así por mí esta fue una muy buena película de Bond, excelente de hecho diría. Pero bueno, realmente salvó a la franquicia en sí. Bueno, la película reunió como, ya saben, $1 billón a través de todo el mundo, esencialmente convirtiéndola en la película más exitosa de toda la franquicia en su historia, un título que todavía al día de hoy retiene, ya veremos si la siguiente película de hecho logra romper ese récord, y una vez más recibió muy buenas críticas de los críticos profesionales, al punto de que apareció en varias listas de 10 mejores del año del 2012. Y vaya que en ese año ya habíamos tenido películas como Los Avengers o el final de la trilogía de Nolan en sí. Había una competencia muy fuerte y Skyfall todavía logró mantenerse junto con esos, así que sí, yo diría que funcionó bastante bien. Y vaya que la franquicia había ganado muchísimos nuevos fans con esta película. Por lo tanto, hubo mucha expectativa en qué sucedería después, qué es lo que tendríamos después, cómo continuarían con este boost de popularidad que habían ganado. Bueno, la respuesta la tuvimos 3 años después con la película Spectre. Sam Mendes regresó una vez más a dirigir esta película. Después de muchas dudas, Daniel Craig una vez más regresó para ser el agente y tendríamos a casi todo el cast de Skyfall regresando una vez más, con la añadición de Léa Seydoux como la chica Bond de esta película y también Christoph Waltz como el villano. Christoph Waltz en una película con el nombre de Spectre, que es la organización que había estado en las primeras películas de Bond durante la era de Sean Connery. Me pregunto qué personaje estará interpretando Christoph Waltz. Pero en fin, Spectre salió en el año del 2015 y vaya que fue la producción más grande que habíamos tenido de Bond hasta entonces. La película costó como entre $275 millones a $300 millones. ¡Wow! Eso es muchísimo dinero para gastar en una película. Vaya que el $1 billón que se ganaron con Skyfall les dio mucha confianza. Y Spectre en general es ok, pero realmente su más grande problema es que, a pesar de todos estos elementos especiales que tiene para trabajar con ellos, termina siendo una película bastante estándar. Hay muchos detalles en esta película que como ideas suenan bastante bien, pero que la película realmente no hace mucho con ellos más allá del nivel superficial. Un ejemplo, tenemos varios elementos de las películas antiguas de Bond regresando, como bases secretas, unos gadgets que son más complicados que nunca, villanos con planes absolutamente ridículos, un sujeto que trabaja para la organización que es puro músculo, casi no dice nada, es una especie de reto físico para Bond, Bond teniendo relaciones con chicas en todos lados, incluso cuando no tiene absolutamente nada de sentido, y por supuesto la organización Spectre en sí, y por supuesto que Christoph Waltz es Ernest Stavro Blofeld, conocido como el archienemigo de James Bond, por supuesto que él era eso. Pero todos estos elementos, como dije, más allá del nivel superficial, casi se puede decir que más allá de simplemente estar en la película, no hacen mucho más. Porque sí tendremos bases secretas de villanos regresando en esta película, pero las bases en sí se pueden ver bastante toscas, nada imaginativas. Los villanos tendrán planes bastante ridículos, pero planes que realmente no necesitaban ser tan ridículos de la peor manera. Vaya, se puede decir que el plan de los villanos en esta película realmente no necesitaba suceder de ninguna manera. Tratan de conectar todos los villanos de las películas de Daniel Craig como que trabajaban en la misma organización, aunque claramente eso no tiene sentido. Las secuencias de acción se pueden ver visualmente impresionantes, pero más allá de ser una simple persecución o algo así, no es realmente nada muy especial. Tenemos más participación de personajes como Moneypenny, M y Q en esta película. Esta vez M es interpretado por Ralph Fiennes, pero realmente no hacen nada muy diferente a lo que hacen cuando salen como por 4 minutos en las otras películas. Así que hacen lo que siempre han hecho, es solo que lo hacen durante más tiempo, y realmente no lleva a nada absolutamente increíble. Y esta vez el cinematógrafo no es Roger Deakins, de hecho es alguien más, alguien que ha trabajado en películas de Christopher Nolan, y esas son películas que se ven increíbles, pero aquí, ok, tenemos tomas que en cuanto al encuadre están bastante bien, pero en cuanto al uso de colores, hace que todo se vea bastante oscuro, se vea bastante apagado, nada impresionante. Incluso, podría decirlo, podría llegar a verse un poco aburrida esta película, incluso cuando estamos en locaciones exóticas. Es decir, al menos el trabajo de edición está bien hecho, no es el dolor de cabeza que fue Quantum, pero aún así el hecho de que la película pueda verse tan hermosa y aún así también tan aburrida es algo bastante trágico. Solo hay 2 secuencias de acción que realmente resaltan en este filme. Una es la primera que sucede en la Ciudad de México, en la muy naranja Ciudad de México, porque por supuesto que México va a ser bastante naranja en estas películas, pero al menos esa escena del principio sí era bastante entretenida, y luego la otra escena de acción que es satisfactoria no sucede hasta mucho después, cuando James Bond se pelea con Hinz, el personaje hecho por Dave Bautista en esta película. James Bond teniendo una pelea en un tren que se está moviendo. Sí, esto definitivamente es muy clásico de la franquicia de Bond, con razón la escena de acción de por sí es muy disfrutable, pero el resto de las secuencias son
estándar, son genéricas. Tendremos una persecución de carros, la cual es simplemente Bond yendo adelante y Hinds yendo más atrás. Eso es casi toda la escena. Y el clímax de la película en sí, bueno, realmente no es un clímax, es un anticlímax, es bastante anticlimático. Es simplemente Bond disparándole a un helicóptero que ni siquiera lo está persiguiendo a él, simplemente lo hace y eso es todo. Ese fue el clímax, ese fue el gran clímax de esta gigantesca producción de James Bond. Y ok, ya tenemos el regreso de Ernest Trabo Blofeld, o simplemente Blofeld en estas películas de Bond, y pues, su plan es bastante genérico. De hecho, ni siquiera entiendo cuál era el plan de este villano. No entiendo muchas veces de por sí el objetivo de la película en general. Thomas Newman una vez más hace un increíble trabajo con la música, así que al menos en eso estamos bastante bien cubiertos. Incluso la canción en sí está hecha por Sam Smith y la canción se llama Writings on the Wall. Y muchos han criticado esta canción a lo extremo, especialmente diciendo que en comparación a Adele, esta canción es bastante decepcionante. Y ok, sí estoy de acuerdo en que esta canción no es tan buena como Skyfall de Adele, pero no creo que eso sea suficiente para llamar a esta una mala canción. De hecho, yo disfruto muchísimo esta canción, siento que queda perfecto con la película, las letras están bien, la instrumentalización está bien, la composición, en general es una muy buena canción. Pero aún así, muchos no parecen ser fanáticos de todo el falsete que usa Sam Smith en esta película. Y por mí, no sé, muchas de las críticas contra esta canción no tienen sentido. Decir que la canción no te gusta, ok. Decir que no te gusta porque el falsete en sí no le queda a los hombres, no lo sé. Eso simplemente no suena como un criticismo que de hecho es justificado. Hablo en serio, soy el único que de hecho le gustó esta canción, no solo como canción de James Bond, sino canción en general. Bueno, por mí sigue siendo una buena canción y seguiré con esa opinión. Moriré literalmente en esta colina pensando en eso. Pero sí, en general, eso fue Spectre, una película que podría haber sido muchísimo más, debió ser muchísimo más, y aún así terminó siendo algo bastante promedio. Pero realmente no es algo que pueda llamar una mala película de Bond. Todavía en general es una película muy bien realizada, es solo que en cuanto a cómo ejecuta las ideas, ahí sí dejó mucho que desear, y eso es algo decepcionante viniendo de Skyfall, y tomando en cuenta que esta otra película está hecha por casi el mismo equipo que estaba haciendo esa otra película. Aún así, muchos vaya que la han llamado una de las peores películas de Bond en general. Yo no iría tan lejos, solo diría que se queda casi en medio de toda la lista de todas las películas de Bond. Aunque todavía hay un argumento que se puede hacer diciendo que quedarse justo en medio podría ser peor que ser la peor película de todas. Porque ya saben, hablando de malas películas, tienes mucho de qué hablar. De una película que se queda en medio, realmente es muy difícil hablar acerca de eso. Pero como dije, realmente no puedo considerar esta una mala película o una de las peores de Bond. Una de las más estándar, por supuesto, pero hasta ahí llegaría. Aún así todavía fue un gran éxito, reuniendo como un poco más de 800 millones de dólares mundialmente. Y hasta ahora eso ha sido la carrera de Daniel Craig como James Bond. Vaya que ha tenido sus altos y sus muy bajos constantemente. De hecho, se podría decir que tuvimos dos de las mejores películas de Bond con Daniel Craig, luego tuvimos una de las peores y una de las más mediocres que están por ahí en medio. ¿En dónde quedará la próxima película Sin Tiempo para Morir? Bueno, eso ya lo veremos en los cines dentro de unos meses, por ahí de octubre-noviembre, y ya veremos si la despedida de Daniel Craig en el rol será algo de lo que de verdad querramos hablar durante mucho tiempo, o será simplemente algo que nos haga decir, sí, ok, ¿quién va a ser el próximo Bond? Siento que Daniel Craig es uno de los actores más infravalorados en el papel de James Bond. Se puede decir que él hace perfectamente al Bond de los libros de Ian Fleming. Una persona que es bastante capaz, por supuesto, en muchas áreas, y aún así también es bastante inestable. Pero en el drama de cómo balancear eso, ahí es donde están muchas partes bastante interesantes del personaje en sí. Y la actuación de Daniel Craig, por mí, encapsuló perfectamente todo eso. Este es verdaderamente el Bond que Ian Fleming había establecido. Es el personaje que ha perdurado durante muchísimo tiempo, no solo en las películas, sino en la literatura. Y bajo la tutela de este actor, de verdad hemos tenido momentos increíbles y bastante memorables. Se puede decir que es el Bond más popular de todos, quizás no el más icónico, pero definitivamente por ahora el más popular. Muchísima gente ha visto las películas de Daniel Craig, y vaya, aún después de desastres como Quantum o decepciones como Spectre, todavía la gente sigue esperando por la próxima película de la gente, y por la siguiente que será supuestamente la última de Daniel Craig como el agente. Así que en general sí podríamos decir que no hemos tenido todavía a un mal actor de James Bond, o al menos eso diría yo personalmente. Y afortunadamente cada uno también ha tenido su mano en ser una de las mejores películas de James Bond. Pero bueno, con eso oficialmente terminamos la retrospectiva de James Bond. Hemos hablado de todas las películas, menos de esa versión parodia de Casino Royale que salió por ahí de los 60s. Realmente no necesitamos hablar de eso. Así que con eso me gustaría saber, damas y caballeros, cuál es su película preferida de James Bond. Y en lo que hacen eso les digo, eso fue todo en esta ocasión, damas y caballeros. Les recuerdo que tengo mi propio canal, Gerald, donde también tengo mis propios videos hablando de películas nuevas, y también hacemos retrospectivas de otras franquicias. Hemos hablado de Godzilla, de King Kong, quién sabe de lo que hablaremos en el futuro. Así que a fin de cuentas no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.